una vez que ya han visto la película, estamos a disposición para los que nos quieran preguntar. Aquí estamos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pregunta para vos, Sebastián. Quería preguntarte sobre la ambientación de la película. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de San Antonio de Areco para elegirlo como locación en donde escapa el personaje de Cole? Necesitábamos un lugar que reuniera los requisitos que tiene las escenas y la película. Muy descampado, muy abierto, muy lindo, muy bucólico, muy rural y a la vez logísticamente acorde a nuestras necesidades. La segunda pregunta, rapidito. A partir de la relación que tuviste con el perro Troilo en la película Truman, veo que tuviste otro perrito también dentro. Efraín. ¿Cómo se llamaba? Efraín se llama. Efraín. Espero que se llame. ¿Qué? Bien, no, justamente... Eucanúa le dábamos. El sistema de seguridad es Eucanúa, cuando le mostrás un pedazo de pollo, el perro es tuyo. No, divino, un genio. Él y su dueño y entrenador, Esteban, y la verdad es que fue... Bueno, yo me llevo bien con los animales, mejor que con los actores. No, sí, fue divino, porque además hizo cosas fuera de lo planeado. Necesitábamos cosas específicas de él, que las conseguimos por suerte, como que hiciera, que tenía la pata rota, que no es fácil. Y después el tipo quedó medio como libre a su aire, a hacer lo que quería, y siempre servía, porque entraba y salía de las tomas. De todas formas había una estrategia para que eso sucediera, y es que en el set el único que podía dirigirse al perro era él. Nadie le podía dar una galletita ni llamar, nada. Entonces, como el único que estableció vínculo con el perro fue él, el perro lo siguió a él durante toda la película a todos lados. Todos nos tentábamos, lo queríamos tocar porque es un bicho adorable, pero bueno, así fue. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Susana Salerno. Buenos días. Felicitaciones por este nuevo trabajo. Muchas gracias. Quería saber cómo fue la convivencia de ustedes tres y Ricardo, cómo fue el tema de la aviación, cómo es este piloto. Te contesto lo de la convivencia. Fue una gran convivencia siempre. La verdad que en mi experiencia filmográfica lo que se genera es un estado de familia entre las personas que estamos involucradas. Mucho más en esta película, donde estuvimos todos 2 meses fuera de nuestras casas, porque cuando haces una película urbana, terminás, te vas a tu casa. Ahí terminábamos y nos íbamos todos al hotel, y a la noche comíamos, y la convivencia fue muy buena y nos ayudó muchísimo a sortear eso, todos los inconvenientes que se presentan en un rodaje, en este caso en particular, por haber estado en el epicentro de la inundación más grande que tuvo Areco en los últimos 20 años, ¿no? Lo cual complicó nuestra tarea, pero la buena onda... No, fue la segunda, creo que la del 2012 fue más grande. La del 2012, sí, igual la segunda. De todas maneras, no las vamos a medir, fueron enormes, tuvimos que evacuarnos todos, y bueno, digo, la camaradería y la confraternidad hace que la cosa se lleve adelante. Bueno, y ahora creo que Ricardo. Ricardo, sí. El tema de... Sí, lo de la aviación. Sí, la aviación. Bueno, ¿Cómo fue ese trabajo? el tema de los aviones dentro de esta historia es algo que no es un dato menor. En realidad, tanto Sebastián como yo somos medio fanas. Él, de hecho, es piloto civil. Y mi padre también lo era, mi tío, además, siempre tuve una estrecha relación con eso, así que ya de por sí el tema de que hubiera aviones de por medio y vuelos y demás ya nos entusiasmaba aún más. Y nos llevamos bien, porque contamos con la colaboración de gente realmente muy gaucha, que estuvo todo el tiempo cerca nuestro, al lado, encima, tratando de que no cometamos ni errores técnicos ni de modalidad. Y tuvimos ahí tuvimos un día un incidente que por supuesto terminó en forma amable y graciosa, pero el equipo se preocupó porque teníamos una toma en la que se supone que tenía que hacer, que intentaba ponerlo en marcha y no... Toma que no quedó en la película. No está en la película, no está.
pero formará parte de las extras. Lo que ocurrió es que había quedado combustible en el trayecto que va del tanque al motor, y cuando tuve que hacer la maniobra de un intento fallido de encendido, encendió el avión. Encendió y arrancó y todo el equipo se tiró encima de mí. Por suerte yo lo tomé con bastante tranquilidad y lo pudimos parar, digamos, a tiempo, pero estuvo bueno, muy excitante. Hola. Hola. Sí, bueno, yo les voy a entrevistar para la tercera de Chile. ¿Tienen ya fecha de presentación de la película en Chile? ¿Hay fecha? No, Se va a presentar, obviamente. estimo que sí, pero no está confirmada, me está diciendo la gente de prensa. Pero sí, Bueno. se va a presentar porque esta es una película además auspiciada y coproducida también por DirecTV, que tiene una importante presencia en Chile y obviamente se va a estrenar ahí, pero la fecha están los dados girando por ahí. Y quería aprovechar, sé que el 11 de mayo va a estar en Chile Ricardo, por primera vez, no será en cine, va a tener que esperar un poquito más para ver Koblik, pero ¿cuál es tu impresión, ¿no? de llegar al pueblo chileno? Contento, porque vamos a ir a hacer escenas de vida conyugal. Lo hago cortito esta explicación, Sí, no, porque está por fuera de favor. Koblik, pero contento de ir, sé que hay expectativa y vamos a retomar lo que es nuestra gira teatral. Es un lugar que conozco, quiero mucho y tengo muchos amigos y nada, espero que sea una buena estancia. Así que en poco tiempo vas a estar con película y obra. Sí, creo que la película va a estar después, creo. Bueno, muchas gracias. Bueno, perdón, aquí al realizador. Aquí. Hola, escucha, aparte de los actores conocidos, y hay una Cuesta que es deliciosa, la conozco bien, yo quería saber, me interesó mucho sobre todo el elenco, que cómo has hecho el casting. El elenco me ha sorprendido verdaderamente, los papeles secundarios, que están prácticamente todos maravillosos, el chico es una maravilla, todos los pequeños papeles Gracias. están elegidos, está hecho muy bien el casting. ¿Cómo has logrado? Porque no son conocidos, yo no los conozco y ya tengo muchas ganas, he visto mucho cine. Bueno, modestia aparte, tengo buen ojo para elegir. Y trabajé con un señor que se llama Gabriel Villegas, que es el jefe de casting de esta película, es un amigo y un gran director de casting, y el requerimiento era gente autóctona, o que diera autóctona, no quería gente haciendo de gente que vive en el campo. Entonces ese era un requerimiento, y el otro requerimiento era, por supuesto, solvencia actoral y buenas caras, desconocidas, que la gente no reconociera a esos actores en otros roles. O sea, hubo una búsqueda, una pesquisa de gente que normalmente no forma parte de este circuito, y de ahí vino la excelencia del casting. Hola. Sí. Perdón. Acá. Sí. Hola, bueno, Bueno, felicitaciones. gracias. No sé si alguno de los chicos es el co-guionista de la película. Sí, está ahí mi colega y co-guionista Alejandro El del Ocon. pelo. Antes de preguntar, me gustó muchísimo la película. Esto no es un juicio de valor, pero sí una curiosidad. Yo leí como western la película y quería saber por qué lo reivindicaron tanto al final. El personaje ya estaba reivindicado durante toda la película y además es Ricardo, que es casi imposible de odiar. Yo quisiera... Quería saber por qué por qué no lo dejaron pilotear el avión. Es una... y me gustó muchísimo. Perdón, no te entiendo cómo es, por qué no lo dejaron pilotear el avión. ¿Por qué no lo dejaron pilotear el avión? ¿Por qué el arma en la cabeza y por qué sacarlo de los controles del avión? Porque él se resiste a abrir la puerta. Se Lo subleva, entiendo, produce una sublevación. Me parece que no tiene mucho sentido decir... a ver, tengo la impresión de que está claro, hay una secuencia donde viene el señor de bigotes y le dice abra la puerta, clarísimo. se niega, le pone una pistola en la cabeza y lo releva del mando. Está clarísimo, Sí. no me retes. No te reto. Claro. La pregunta es, ¿por qué dejarlo llegar a esa instancia y no dejarlo que vea cómo tiraban
a la gente. Bueno, él ve cómo tiran a la gente, de hecho lo sientan en las... Piloteando el avión. porque no es que no lo dejan, porque él se resiste, él Se decide no enoja. hacerlo. Entonces lo quitan del mando y le entregan el mando al copiloto. Lo entiendo. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Qué tal? Aquí a tu derecha, Sebastián. Acá, al lado del parlante. Perdón. ¿Qué tal? Está haciendo acopio. Hugo Sánchez de Telam. ¿Qué tal? Yo quería preguntarte dónde nace la historia, más allá del trabajo de guión de ustedes. Digo, no me acuerdo, tal vez me equivoque, no me acuerdo de algún piloto arrepentido que haya, más allá de lo que después pasa en la película, exacto, ¿no? a ver. No recuerdo ninguno, me acuerdo de Silingo, que no fue un arrepentido precisamente, ¿no? Claro. Bueno, en realidad, Koblik no existe. Koblik es un personaje de ficción. Lo que sabemos todos como contexto histórico es el contexto histórico, lo conocemos, sabemos que eso ocurrió. Tengo entendido por reportajes que leí que hubo cientos de vuelos. No sabemos qué pasó, cada uno de esos vuelos debe haber sido un infierno aparte. Y uno puede imaginar que debe haber pasado de todo en esos vuelos. Lo que nosotros recreamos con mi colega Alejandro es la idea de un tipo que entra en una contradicción, básicamente, una crisis interna que es el motor emocional de este personaje y de la película. Es decir, un hombre que entra, que es parte del horror del que él mismo pretende escapar. Es decir, contestándole también un poco a la chica que hablaba de por qué se lo reivindica, no hay ninguna reivindicación. Es decir, que Koblik se niegue a abrir la puerta es un detalle menor. Es decir, una buena persona se levanta a la mañana y no se sube a un avión cargando gente que va a ser destinada a ser tirada al agua. Se va, dice, esto no es para mí, yo no hago esto. Eso es una buena persona. Mucho menos si Koblik, reivindicar a Koblik hubiese sido, bueno, Koblik se va de ahí y se va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar. Sin embargo, huye como una rata de campo a esconderse justamente en medio de un campo. Y como si esto fuera poco, decide hacer algo tan malo como lo que se negó a hacer. O sea, yo no veo ningún tipo de reivindicación en él. Estoy contestando un poco a dos puntas. Y la realidad es que nosotros tomamos un contexto histórico, hechos históricos, y creamos un personaje de ficción. El disparador de la historia es un tipo que justamente entra en una enorme contradicción moral, que la desarrolla a lo largo de la película. Oscar quiere acotar algo. Sí, yo quiero acotar que, si bien no conocemos los nombres, sí hay testimonios de gente que no sabemos tampoco de qué modo se resistió o se rebeló o no pudo llevar a cabo acciones tan atroces, y había toda una organización, hay literatura escrita sobre esto, que los reprimía, que los encerraban, algunos fueron torturados, a casi todos les daban medicación psiquiátrica, los trataban como locos. Yo conozco algunos casos de gente que terminó muy mal y que después uno se enteró o se dio cuenta de por qué. Digamos, claro, no se daba a conocer el nombre y apellido de esa gente, pero cuando todavía estaba la dictadura y se llevaron a cabo, no sabemos si justamente en uno de los vuelos pasó esto. Sí sabemos que hubo gente, por ejemplo, en la escuela de mecánica, que no pudo resistir. Y a esa gente, si hay que ubicarse en el contexto, si el riesgo de un tipo que en ese momento no podía, ya no te digo que se resistiera, era muy alto porque era un posible delator, era un tipo que podía contar lo que pasaba, era un tipo que... Entonces se los encerraba, se los degradaba, se los mandaba a Ushuaia, se los trataba como locos y en muchos casos se los eliminó. No es que no hubo. Sí, contá. Que hay una cosa a destacar, por ejemplo, y que es histórica también. Todos los pilotos de la Armada fueron reunidos y se les avisó este plan, cómo iba a ser sistemático de eliminar a la gente y cómo se iba a hacer. Y en ese momento era muy difícil para los oficiales sustraerse a algo que era una política general para todos los militares que cumplen órdenes a rajatabla. En ese sentido, y sin reivindicarlo,
como dice Sebas, hay un acto de rebeldía en Koblik, es decir, llega hasta el último momento y ahí no puede. O sea, se da cuenta frente al hecho, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Ahora hay que tirarlos. Y ahí llega y no puede. Sí, popular. Bueno, lo que veo es que bueno, la película está hecha, cuenta una pequeña historia, bueno, de ficción, en el año que se cumplen los 40 años, ¿no?, del golpe militar, y justamente el personaje de Darín, la escapatoria termina siendo un encierro, ¿no?, porque también hay que ver cómo se actuó, ¿no?, en los pueblos chicos, cómo también tenían todo controlado. El clima de opresión quizás era más violento en esos pueblos chicos que incluso en la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que te imaginaste para hacer esta historia? Mira, lo que siempre decíamos con Alejandro es que, como dice la filosofía china, como es lo grande es lo pequeño. Es decir, y no solo la cosa se cernía sobre las grandes ciudades, sobre las grandes urbes, tiñó todo. Es decir, un pequeño caserío estaba al mando de un comisario que gozaba de total impunidad, de total poder, amparado por un superior de otra fuerza. Es decir, nada escapó en esos años al clima que se vivía. O sea, y eso lo tuvimos siempre presente. ¿No? Colonia Elena, que es un sitio inventado, no es una isla, es un sitio que bien puede representar lo que pasaba en todos lados. Sí, la pregunta está repartida un poco. Es para Juan Pablo Buscarini, que es el que participa en la coproducción de la película. Y quería que me explique un poco eso y cómo surge el personaje, cómo surge Inma Cuesta en toda esta película. Obviamente, seguramente, después le pregunto lo mismo también a Sebastián y a Ricardo, cómo fue trabajar, o sea, Sebastián seguramente trabajó en la selección, y cómo fue para Ricardo trabajar con Inma. Bueno, la primera reflexión es que hacer una película de esta envergadura, con este elenco, con este nivel de fotografía, de arte, con esta refinación, con la postproducción, para el cine argentino financieramente es un desafío. Entonces, nuestra vía natural de búsqueda de socios ha sido España en las coproducciones. Eso deriva además porque tanto Ricardo y Oscar tienen allá una carrera desarrollada. Obviamente al momento de armar una coproducción y teniendo una película que se tenía que filmar toda en Argentina, por lo que marcaba la historia, sumar un casting español era parte de las condiciones. A partir de allí sí se hizo con mucho rigor, y una actriz como Inma, pese a otras evaluaciones que tuvimos, daba por su physique du rol y por el empeño que le puso también para manejar el acento, lo hizo maravillosamente bien para que la historia no naufragara en cuanto a sentir que teníamos impostada ahí a una española en medio de la pampa, ¿no? Y bueno, digamos, la búsqueda de un coproductor español es parte indispensable, igual también por querer contar una historia muy genuina, muy nuestra, necesitábamos, digamos, sumar más aporte de acá. En esto yo celebro que no solo el socio habitual, que ha sido Telefe, sino DirecTV y Endemol, que son dos empresas que no estaban tan habituadas en acompañar proyectos cinematográficos, se sumaran, digamos. Fue necesario sumarlas para poder sacar adelante la película de lo financiero, y yo creo que además es una muy buena decisión ahora en el momento del lanzamiento. Lo dijo claramente Juan Pablo. Inma fue seleccionada por su gran physique du rol y por la ductilidad actoral que ella tiene. Yo creo que es una de las grandes actrices de su generación en España, si no la gran, y la capacidad que ella tuvo para convertirse en una chica que habla como... Imagínate que Inma es andaluza, si la escuchas hablar de verdad, ¿no? Se escucha, parece. Sí, aparte la verdad es que nos sorprendió muchísimo, porque una cosa es en el periodo de casting que estaba haciendo Sebastián y el equipo, tratando de ver si realmente ella manejaba el acento en forma adecuada. Cuando llegó y la escuchamos hablar no lo podíamos creer, porque realmente es un fenómeno. En este momento Inma Cuesta en España está arriba de todo, acaba de hacer una película, La novia, en donde ha sido nominada como mejor actriz en todos los certámenes que hay. Ahora estrena su película con Almodóvar. Es una actriz realmente con muchísimo camino y mucho camino por delante,
y le encantó la propuesta, se vino para acá y aparte es una compañera de lujo, es fantástica. Acá. Sí, Vanessa Odino del diario Hoy de La Plata. Para Oscar es la pregunta. Acá, Oscar. Acá. Acá. Ahora nos vemos. Te quería preguntar cómo fue la construcción de tu personaje, teniendo en cuenta que tenía ciertos modismos y ciertas formas en el hablar, que justamente, bueno, estaban hablando de Ima Cuesta, que también lo sorprendió con esta actuación y con este tono, que se la sintió muy argentina y muy de campo, muy una mujer de ciudad. Quería saber cómo vos habías construido tu personaje. Bueno, obviamente con la invalorable ayuda de Sebastián, ¿no? La verdad de la milanesa es que cuando Seba me llama por teléfono y me dice quiero hacer una película con Ricardo y con vos, que obviamente me tiré de palomita, digo qué bueno, te mando el guión, me manda el guión, y leo el guión, y yo me vamos a tomar un café. Nos encontramos tomando un café y digo, ¿por qué me llamas a mí para esto? Esto es para otro actor, no es para mí. Él me convenció, y a partir de ahí, por supuesto, él ya tenía un imaginario de Velarde, y fuimos construyéndolo, digamos, exteriormente. Primero fue el aplique, después fueron los dientes, todo esto muchos meses antes de empezar a rodar. Una vez que yo tenía todo eso ya, o paralelamente a eso, obviamente mi propia imaginación creadora como actor empezó a funcionar, digamos, involuntariamente, no porque yo me lo propusiese. Y entonces apareció este comportamiento gestual. Él me decía que era un tipo que tenía la voz muy fumador y que tenía sucio, que tenía los dedos llenos de nicotina, que tenía el pelo aceitoso, que era hediondo. Es una mierda, ¿verdad? Tipo muy claro, abyecto, rechazable, que usaba siempre la misma ropa, que no se bañaba, que se bañaba muy poco, bueno. Eso, más las acciones que él desarrolla en la película, que digamos, lo único que me faltaba era, bueno, encarnarlo, digamos, y desde ya que no servía ni mi gestualidad, ni mi manera de hablar, ni mi cadencia al hablar, ni mi manera de pensar. Yo tenía que tratar de sacarme todo eso porque, digamos, no me servía para este personaje. Pero una vez que tuve todo eso, después de hablar mucho con Seba y de ensayar, y qué sé yo, bueno, sí, no me resultó nada difícil actuar de ese modo, digamos, porque ya estaba como todo hecho, ¿no? Sí, aquí Ricardo. Y ahora. Sí, una pregunta bastante afín. ¿Cómo se construye, cómo es la búsqueda introspectiva de un personaje que es tan caleidoscópico? Porque a la vez que quiere esconderse, al ser un militar, un coronel, un brigadier, es tú. Entonces, ¿cómo hace para intentar en este caso, cómo maneja ese karma de lo que oculta siendo lo que es? ¿Cómo es tu construcción, sería? ¿Cómo proyectas un personaje así? Yo creo que uno cuando está a cargo de la construcción del personaje lo que no puede hacer es juzgarlo, porque si no empieza a seleccionar que sí y que no, y para ser el personaje lo mejor es intentar averiguar cómo piensa y cómo siente. Como es muy claro desde el inicio, en este caso, que este es un personaje que va a arrastrar un ancla a través de todo el relato, y viniendo de donde viene, lo difícil en este caso es tratar de averiguar su pasado, cómo habrá estado realmente parado frente a esta situación en casos anteriores, hasta qué punto sabía o no sabía lo que le tocaba. Yo jugué con la idea, por supuesto, hablado con Sebastián, ninguno de nosotros se cortó solo, todo esto fue un trabajo de equipo, sobre el que además discutimos mucho y en profundidad, porque permanentemente nos enfrentábamos a preguntas, a incógnitas. Y a mí me gustó proponerme la idea de que este tipo próximo a su retiro, aún sabiendo cuáles eran las actividades y de qué se trataba, me gustó la idea de imaginarme que todavía no se había enfrentado realmente a esta situación. Cosa que es probable porque, según tenemos entendido, en algunos casos y próximos al retiro, las fuerzas distintas, por distintos motivos, se encargaban específicamente de que nadie quedara fuera del abanico, del paraguas.
por las mismas razones que decían los chicos recién, claro, de forma tal en que en el futuro posible, hipotético, hubiera un pacto de silencio. Yo me aferré a esa idea porque si lo observás es un personaje frente a personajes tan expresionistas como Velarde y demás, tiene un trámite bastante económico y austero en ese sentido. Entonces la cuestión va por dentro. Pero todo esto es una charla hasta tanto te metes en el avión y asistís a una puesta en escena, solo una puesta en escena, en donde intentamos recrear lo que es verdaderamente un vuelo de la muerte, y en ese preciso instante te das cuenta de que nada de lo que pensaste está a la altura de la situación. Cuando estoy hablando de una puesta en escena, de una recreación, lo que nos ocurrió ahí adentro, estábamos trabajando en un estudio en España, en un lugar que se llama Cuatro Vientos, con chicos, con extras, figurantes y stunts y demás, y gente que tenía que encargarse de su trabajo, aún sabiendo que todo esto es una recreación, o sea, una mentirita, no podés evitar el golpe que te produce la recreación de esa situación. Es horrorosa. Entonces, vos me preguntás dónde comencé. Yo no sé exactamente dónde comencé, porque el sistema, el método de trabajo cinematográfico, lamentablemente nunca empieza en la primera toma. A lo mejor empezás en la 47 para saltar a la 123 y volver a la 1. Lo que sí sé es que siempre tuvimos muy claro que este tipo tiene que arrastrar un peso muy grande en su conciencia por formar parte de un grupo de personas que estaban asociados al horror. Y como decía Alejandro recién, a pesar de toda esa información, lo que yo imagino es que le ocurrió que una vez puesto en ese lugar dijo: yo esto no puedo, esto yo no lo hago. Y con eso me aferré a eso y traté de construir suena demasiado grande, de intentar aproximarme a lo que podría estar sintiendo este tipo. Sí, acá, Janaína Figueiredo del diario Globo, de Brasil, acá. Quería saber si tiene fecha de estreno en Brasil. Todas las películas de Ricardo en Brasil son un éxito, así que a esta le auguro también mucho éxito. Sí, porque bueno, te lo contesto yo. Igual desde un rol de productor tampoco manejamos la distribución. Disney, es decir, Buenavista International, maneja esta película para toda Latinoamérica. Generalmente el cine argentino tiene que demostrar fuerza y éxito en el estreno local para ser considerado en el resto de Latinoamérica. Son estrenos que están asegurados, pero siempre primero miran la performance que uno tiene acá, así que en función de cómo le vaya la película. El único estreno que se hace simultáneo generalmente es Argentina con Uruguay y Paraguay, porque forma parte de la misma región. De cualquier forma, te pido que pase lo que pase, o digas que fue un éxito. No pinches o globo. Tendeo. Yo soy tu fan número uno. La pregunta también es, me da la sensación, yo nunca había visto en el cine una recreación de los vuelos de la muerte. No sé si es la primera vez, me parece que sí, pero quería confirmarlo con ustedes. Y quería... Yo creo que hay una película de los años finales de los 80 que se llamaba Garage Olimpo, pero no se muestra. O sea, lo que se ve es un avión yendo rumbo al Río de la Plata. No llega, digamos, es otro tipo de película, es una película testimonial, pasa por otro lado. Quería preguntarle a Ricardo si para construir su personaje estuvo en contacto con, no sé, familiares de sobrevivientes o familiares de víctimas, no sobrevivientes de la bola de la muerte, por supuesto, pero sobrevivientes de la dictadura. He estado en otras ocasiones en contacto con muchos familiares, pero en este caso no. Para construir el personaje, entonces no. Al contrario, esta vez estuvimos más en contacto con gente de distintas fuerzas. Retirados, a lo mejor, pero no porque no era precisamente el camino que se supone que tomar, sino hubiera reblandecido demasiado el personaje, cosa que buscamos que no ocurriera. Hoy alguien decía, ya se fue, no estás ahí, lo de la redención de Koblik, que en ningún momento, todo el tiempo estuvimos muy... No te enojes,
No, pero es que había una confusión ahí no del todo entendida ahí, y es lo que queríamos aclarar. Está bien, no te quiero complicar, Está todo bien, Después la vamos a ir a ver juntos de nuevo la película. No, yo te entiendo. Lo que pasa es que estuvimos específicamente atentos. Claro. Sí. 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 Sí, por eso estuvimos específicamente atentos a que no sonara a una redención del personaje, ni a tratar de justificarlo, pero específicamente estuvimos atentos a eso. Lo queríamos construir. Una pregunta por acá. Quería comentarte lo siguiente. Mi pregunta es, soy de la revista Valores, mi nombre es Magdalena Caballero. Hola. Tengo un hermano desaparecido, mi cuñada apareció, mi hermano no, por lo cual me pongo como protagonista en tu película volando ahí, ¿no? Entonces quería preguntarte, porque creo que ustedes se lo tienen que haber planteado varias veces, medio lo insinuaste recién, por eso me adelanté a preguntar, o sea, ponerse, ¿cómo lo ves? O sea, me preguntas como si fuera desde el público, la gente que va a verla y se identifica quizás en una situación de esta, ¿no? Siempre supimos que estábamos trabajando con una temática hipersensible, sobre todo teniendo en cuenta esto mismo que vos declarás, que es la cantidad de gente que frente al hecho se puede sentir muy sensibilizada. Un poco lo que estábamos hablando recién, de que una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Aún en una recreación era absolutamente insoportable el sentimiento de estar sumergido en el horror. Eso es el horror. Este es el motivo fundamental por el que nosotros estuvimos específicamente cuidadosos en no construir un héroe de Koblik. Koblik no es un héroe, ni siquiera es un antihéroe, solo que a partir de lo que le empieza a ocurrir después, cuando la película se traslada a otros lugares porque se convierte en un fugitivo, se empieza a encontrar con otro tipo de obstáculos, y en términos cinematográficos lo que ocurre es que cuando tu vida está corriendo peligro, a veces, y esto es una contestación para vos, a veces nos aparece como justificado el hecho de que tenga que hacer cualquier cosa para sobrevivir. Pero en ningún momento pensamos en redimir al personaje, para nada. Eso está clarísimo. Y yo creo que es un valor y un punto muy elevado del coraje de los guionistas, en este caso Alejandro y Sebastián, a algo que normalmente está en el consciente colectivo, del que se ha hablado tanto, que se ha escrito tanto y que muchos nos hemos atrevido a tratar de imaginarlo. Creo que es un elevadísimo coraje el atreverse a mostrarlo tal como pudo haber sido, y sabiendo que es fuerte, pero me parece que es de un gran coraje, porque es poner las cosas sobre la mesa. Esto es lo que pasaba, y de esta forma. Coincido con lo de coraje y te digo, trasladando, me hacía acordar al Kúndalo de Thatcher en la película de las Malvinas. Kúndalo, o sea, ese momento donde todos los argentinos vibramos tanto, y creo que acá es muchísimo más porque son productores argentinos, guionistas argentinos los que están trabajando. O sea que en ese sentido también mi felicitación. Muchas gracias. Perdón, quería agregar una cosa a lo que decías vos y vos por allá. No, quedate tranquila que es un elogio total. No, fue muy elogioso cuando dijiste es un western, porque es un western. Realmente Sebas y yo nos planteamos una película de género, pero lo que quiero decirte es justamente, pero dentro de un tema delicado y bueno, y además imaginarte, y fuera de una película testimonial, es una película absolutamente de género, que es también la propuesta que teníamos con Sebas al hacer esto. Sí, y agrego algo más, mirá todo lo que despertaste, está bien. Yo considero personalmente que la única manera de abordar este tema es desde un género claro y definido, porque es lo que te ampara, es lo que te da recursos para que la historia
no tenga un vuelco moral hacia ningún lado, porque no hay nada moralmente que definir ante esto. Está claro de qué se trata. Entonces, la idea de plantear un personaje, mirá, una mezcla de géneros, la idea de plantear un personaje de cine negro, porque Koblik es como un personaje de cine negro, taciturno, callado, con mucho adentro, en un thriller, porque un personaje en huida genera suspenso, todo el tiempo se va enfrentando con cosas que se le aparecen, y eso es del género del thriller. En una estructura de western, por aquello del forastero que llega a un pueblo escondiendo su pasado, en un pueblo sin ley donde la ley es otro. Pero digo, me parece que era el único abordaje posible para que fuese digerible mostrar lo que hemos mostrado hasta acá. Bueno. Yo les agradezco muchísimo, realmente es una... Ay, no, bueno, tengo una pregunta más y terminamos. Mi nombre es Marcia Carmo y soy periodista de la BBC Brasil. Que Hola, é uma Marcia, redação como estás? brasileira. Bem, e vós? Muy bien, tudo bem, você? Ótima. Duas perguntas. Uma é como foi sair de um cuento chino para essa película? Ou seja, você tem A saída foi muito complexa, entendeu? Fue una salida difícil, pero vamos a hablar en español. Sí, Ya alargué. esa es la primera pregunta, Sí. ¿no? O sea, ¿cómo salir de una película que también tuvo gran éxito en Brasil, en otros países, etcétera, y cómo llegar a Koblik, que parece ser totalmente diferente? Eso por un lado. Y por el otro, quisiera saber cómo fue, como Darín comentaste, cómo fue el tema del contacto con militares retirados. O sea, si se puede detallar un poco más eso. En cuanto a salir de un cuento chino, a esto no sabría exactamente cómo contártelo, yo no hay una estrategia detrás, ahora hice esto, entonces tengo que hacer lo otro. Simplemente voy detrás de las historias que me motivan. No soy fácil para motivar, ya ves que pasaron 5 años entre un cuento chino y Koblik, pero lo que me lleva a hacer una película es que siento que me motiva mucho y que tengo combustible suficiente como para aguantarme 2, 3, 4 años detrás de una misma cosa sin sacarle la cabeza, porque de eso se trata. Es un viaje a Marte hacer una película, hay que tener ganas de ir y volver de Marte, y tiempo, y combustible, y demás. No es una cosita que, bueno, la resolvés en una semana y la semana siguiente haces otra. Entonces, Perdón, yo porque sé que a Sebastián por ahí le cuesta hablar bien del mismo, quiero contar una anécdota. Hace 5 años se estrenó un cuento chino y habrían pasado 3 o 4 meses, la película tenía 1 millón de espectadores. Bueno, nosotros lo habíamos acompañado en la producción y tomamos un café con Ricardo y con Sebastián en una oficina que teníamos por Belgrano, y Sebastián, en ese momento también hubiera sido más fácil decir vamos a hacer un cuento chino 2, el chino ataca de nuevo y vamos todos juntos y hacemos otro 1 millón de espectadores, y Sebastián nos contó esta historia. Creo que básicamente lo único que cambió era que Koblik se iba a parar a Mendoza. Con Ricardo también nos miramos porque nos sorprendió una propuesta que era totalmente distinta, que era alejarse completamente del tono de comedia negra, y los 5 años que pasaron, no es que él tampoco se dedicó a hacer otra cosa y volvió, es decir, fueron 5 años donde el proyecto fue madurando, proyecto difícil, un cambio, como vos definís, un cambio de rumbo, pero que habla muy bien de él, digamos, porque en vez de atarse a la facilidad de un éxito y a repetirse en la fórmula, hizo algo absolutamente distinto y arriesgado, ¿no? Y con respecto a la segunda parte de tu pregunta, que fue lo de la relación, el contacto con militares, no, fue absolutamente técnico. Es decir, tuvimos contacto con ex militares, o sea, retirados, específicamente en todo lo que concierne, más allá de lo que hayan investigado los chicos como guionistas, con respecto a lo que es manejo de aviones y demás, es decir, una cosa concretamente y de códigos, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer dentro de una nave, en fin, ese tipo de cosas. En ese sentido estuvimos todo el tiempo protegidos y asesorados por gente muy gaucha. Bueno, la última pregunta. Sí, claro, ¿cómo no vas a poder? Quiero una ayuda de memoria para todos, porque acá es cuando se comentó que no recuerdo películas que tengan imágenes como el vuelo de la muerte. Y tampoco recuerdo películas relacionadas con el tema histórico que se centraran historias sobre los victimarios, no sobre los víctimas. Exacto. Digo, si hay algún antecedente, al menos no lo recuerdo, porque justamente los 40 años explicar a lo que le pasaba a la gente que justamente
A lo de los 40 años tengo algo para decir. Sí. Perdóname. Todos los que hacemos cine sabemos que las películas no se hacen cuando uno quiere, sino que se hacen cuando se presenta, cuando se juntan todos los planetas. Este proyecto, como bien dijo Juan Pablo, estaba dando vueltas hace 5 años, fue madurando. En un momento no era propicio porque no estaba la plata, en otro momento por ahí no era propicio porque los actores que yo quería que me acompañen no estaban disponibles. A veces pasa que vos imaginás una película que la terminás haciendo en alemán porque la plata vino de Alemania y si la querés hacer tenés que hacerla en alemán o en mandarín. El cine tiene esas cosas. Entonces no hay una intencionalidad en la coincidencia con la fecha, sino es la materia inherente al cine nuestro. El único cine que puede planificar cuándo se rueda y cuándo se estrena es el cine norteamericano. Ellos saben hoy que van a rodar en el 2018 y van a estrenar en el 2019. Nosotros, lo nuestro es todo una quimera permanente, desde el primer día hasta el próximo jueves. Yo creo que eso es algo que necesaria y lógicamente nos va a ir ocurriendo y todavía más, porque el ángulo o la perspectiva de enfoque y de análisis siempre va a ir variando y creo que eso es complementariamente es necesario. Fíjate lo que ocurrió después de la dictadura, necesaria, ineludiblemente todo el mundo, todos teníamos que hablar de lo que acababa de ocurrir, a tal punto en que costaba encontrar proyectos y material que hablara de alguna otra cosa, porque era absolutamente necesario, había la catarsis. Luego de eso sobrevino otra etapa en la que algunos pudieron despegarse y empezar a hablar de otros temas, y ahora creo yo, habiendo pasado este tiempo que vos mencionás, 40 años y que todos sabemos, tengo la sensación de que se empiezan a mover las piezas. Kamchatka, por ejemplo, habló del tema desde los ojos de un niño, de una criatura, y también es una perspectiva de la historia oficial. Digamos, el ángulo de enfoque siempre se va moviendo y creo que eso es lo que va necesariamente terminando de conformar una imagen más acabada de lo que ocurrió. De todos modos, sí hubo historias de ficción con los represores como protagonistas. No sé si específicamente en el cine. Yo recuerdo una película que yo rodé, se llamó Los Dueños del Silencio, que el protagonista era un actor alemán que hacía de Astiz, y yo hacía el lugarteniente de Astiz. Trabajaba Vivi Anderson, pero debe haber habido otras, y el señor Galíndez, de Tato Pavlovsky, digamos, eran dos torturadores, o sea, hubo eso. Pero lo que no nos tenemos que ir es que hay la violencia. Bueno, soy de prensa cultural, Marta Prono, y quiero decirles que la violencia de género está presente también en el tema de la mujer, porque tenemos también otro recuadro muy fuerte con el tema de la violencia que se ejerce con la actriz, ¿no? Efectivamente. En este momento es de una menos. Así es.